Ok. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, o últimamente también buenos días, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Como siempre, es muy grato y muy agradable estar nuevamente en otro programa más de Píldoras Filosóficas, donde siempre tenemos el gusto de abordar temas relacionados con filosofía, con arte, cultura y otras disciplinas que también están vinculadas con el área de la filosofía, como en este caso es el de la psicología y el psicoanálisis. Y como saben, cada semana tenemos el agrado de contar con un invitado en distinta área o sí, en distintas áreas de estudio, pero que están relacionadas con la filosofía. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con precisamente José María. eh, Se me fue Vázquez, José María Vázquez, el cual es prácticamente egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. José María se ha sumergido en el mundo de los símbolos, el arte y la religión. Desde entonces, en medios de lo que parecería ser la pandemia, crea sí, un canal llamado Eidógrafo, un canal de YouTube y TikTok, cuyo principal objetivo es difundir contenido humanístico y cultural al público interesado. Sus intereses versan sobre diversas relaciones entre religión, arte, rituales y magia, que representan los temas de mayor interés para él. Recientemente se ha interesado por la psicología analítica de Jung, en la que reconoce uno de los más importantes discursos sobre la naturaleza humana del siglo XX, así como un punto de unión entre la filosofía, la psicología y la antropología. Sin más, es muy grato tenerte aquí, ¿cómo se llama? José María, la verdad, también, bueno, creo que le gusta que le dicen Chema, entonces, no sé Sí, Chema está cómo bien. quieres que, perfecto, entonces, Chema, es realmente muy grato tenerte aquí. Agradecemos a Uriel, que nuevamente siempre nos acompaña continuamente, últimamente en las cápsulas relacionadas con cine, pero en esta ocasión también tiene el agrado de estar aquí con nosotros, ¿no? También compañero de Chema. Entonces, dicho esto, pues vamos a entrar, siempre tratamos de entrar como lo más general, ¿no? ¿Por qué Carl Jung y quién es para los que no lo conozcan? Para los que, digo, algunos de la academia estaremos familiarizados, pero a lo mejor el público, algunas personas no sepan quién es Carl Jung, ¿no? Carl Gustav Jung. Ujú. Adelante, Chema. Bueno, rápidamente, pues para reiterar mi agradecimiento, gracias por invitarme aquí a esta plataforma. La verdad es que yo antes era muy de pensamiento académico y conforme he crecido me he dado cuenta que es muy necesario que este tipo de medios y que se divulgue la filosofía y las humanidades es muy necesario, la verdad. Creo que nuestro mundo necesita cada vez más este tipo de contenido. Entonces, pues nada, estoy muy deseoso de platicar y sobre todo de algo que me gusta mucho como es la psicología y las implicaciones filosóficas de Carl Jung. Entonces, bueno, pues como mencionabas, quizás sería bueno dar un preámbulo, una introducción al público en general para que sepan quién es Carl Jung y también pues qué hizo y qué lo hizo tan influyente y por qué está de moda, porque creo que eso es algo muy interesante, que Carl Jung pues es prácticamente de la camada de Freud, de los psicoanalistas, pero creo que su pensamiento es muy moderno, muy presente. La verdad es que ha sobrevivido el tiempo y creo que en gran medida su eclecticismo, yo creo que esa es una buena etiqueta para describir a Jung, un ecléctico. Su eclecticismo yo creo que es lo que ha hecho que siga de moda o que muchísima gente que incluso no es filósofa o no es, ya sabes, como del área de psicología, que aunque no son de esas áreas, se interesen mucho por la obra de Jung. Entonces, bueno, rápidamente les comento unos datos. Carl Jung nació en 1875. Exactamente la fecha no la tengo a la mano, creo que es en junio. Ahorita les digo exactamente. Sí, el 27 de junio de 1875 en Suiza, en un pueblo llamado Kusnacht. Y pues básicamente él vivió toda su vida ahí. En su biografía o autobiografía llamada Memorias, él escribe que tenía mucho interés cuando era joven sobre la religión, le interesaba mucho leer mitología,
como que el ámbito de lo religioso y de lo sagrado desde muy pequeño le agradó, pero por problemas económicos que tuvo ahí su familia, no pudo estudiar antropología o arqueología, que era lo que realmente le interesaba. Entonces finalmente estudia medicina y precisamente porque el mundo de la psique, el mundo de lo sagrado le interesaba tanto, pues decide especializarse en psiquiatría y entonces es cuando conoce a Freud, a Adler, entre otros. Y pues es básicamente en ese círculo, de hecho él forma parte del primer círculo de psicoanálisis junto con Freud, e incluso Freud llega a decir que Carl Jung es como uno de los, si no su mejor alumno, básicamente de los mejores, ¿no? Sin embargo, algo muy interesante es que Jung con el tiempo empieza a distanciarse no solamente de las ideas de Freud, sino también, yo diría incluso, y esto ya es como más una opinión personal, pero creo que se separa incluso ya mucho del mundo psicológico. Es decir, parece que ya muy en su vejez comienza a retomar estos temas que desde joven le interesaban, que era básicamente la antropología y el estudio de las religiones comparadas, eh, y deja de interesarle realmente su trabajo con pacientes, que es lo que básicamente es el insumo principal de casi todo su trabajo. Entonces, él va a escribir muchísimos textos psicoanalíticos, tiene varios encuentros con la terminología de Freud, entre ellos el concepto de la libido, eh, cuestiona todas estas formas de explicar el mundo de la psique que recaen en lo que él piensa que es como una especie de filosofía material que está muy recargada en el psicoanálisis freudiano. Eh, entonces, bueno, como para cerrar un poco la introducción de Jung, lo único que diría ya es que eh, él, aunque sí es un científico y explica la psique desde su sustrato biológico, porque pues no hay forma de negar que somos animales, él sí rechaza este reduccionismo materialista de la experiencia de la psique. Él no piensa que la religión sea un fenómeno accidental o que es producto del miedo, de la represión, de estos deseos primitivos de querer tener un padre o una madre. No, todo lo contrario, él piensa que la religión tiene, aunque sí tiene una historia biológica, tiene un significado muchísimo más profundo del que Freud le llegó a dar. Entonces, en ese sentido, me gustaría decir que Jung es como una especie de compatibilista. Es alguien que ni se casa mucho con las explicaciones biológicas, pero tampoco es un idealista ingenuo. Al final de cuentas, él va a hacer que las explicaciones biológicas, pero también las religiosas, de alguna forma confluyan y pues esa es básicamente como de manera general, la forma en la que podríamos analizar la obra de Carl Jung. Ok, ok, no sé si quieras comentar algo, Uriel, ahorita yo intervengo, pero adelante, adelante. Ujú. Sí, justo, me parece muy interesante porque Jung es, creo que de estos perfiles psicofilosóficos que lo vuelven sumamente interesante para el mundo de la sociología, para el mundo de la antropología, pero curiosamente creo que no tanto para el mundo de la psicología. Es decir, que incluso estas grandes figuras que son fundadoras del psicoanálisis, en las que podemos mencionar a Freud y también a Jung, muchas veces sus teorías explicativas del mundo fungen más como explicaciones filosóficas que explicaciones meramente psicológicas. Entonces, en ese sentido, siempre me llama la atención que Jung sea un filósofo y un psicólogo, porque me gusta decir que creo que podría seguir incluso ese mismo orden, ¿no? Primero un filósofo y luego un psicólogo, resulte no muy estudiado en ninguna de las facultades, es decir, ni las facultades de filosofía ni las facultades de psicología suelen ahondar mucho en Jung. Y creo que parte de esta razón por la cual no se ahonda mucho desde el punto de vista filosófico en Jung es precisamente este componente biológico.
o biologicista. Y creo que es una cosa que a mí nunca me ha quedado del todo clara cómo es que funciona en Jung. Es decir, sí hay cierta apropiación de teorías médicas, teorías neurológicas propias de la época, pero como que hay también una simbolización de necesidades biológicas, pensando, por ejemplo, en la reproducción sexual, pensando en cómo los seres humanos afrontan la muerte. Es decir, como que esta suerte de mecanismos biológicos reciben una explicación no meramente biológica, sino también filosófica, cultural, psicológica. Y una de las cosas que justo a mí me encantaría que nos explicara es cómo funcionan algunos de estos ejemplos, cómo funciona ese paso de lo biológico a lo psicológico, cultural, si pudieras como explicar eso, porque creo que es sumamente interesante, ¿no? Sí, no sé si querías comentar algo también, Héctor, o paso a, a responder un No, poco. de hecho, sí, nada más como para ir, bueno, si quieres, contesta la pregunta, Uriel, y ahorita si quieres, para indagar un poco sobre los conceptos que aparecen Ok. en tu presentación. Ajá, adelante. Ujú. Sí, yo creo que este es un punto, básicamente creo que le diste al punto principal que toda su vida va a estar intentando contestar Jung y que al final es una explicación o más bien es una pregunta que seguimos sin realmente saber responder de manera absoluta, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Esta forma de hacer compatible el sustrato biológico, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos explicar que pues tenemos conciencia, ¿no? Y que además en esa conciencia se manifiestan imágenes, símbolos que definitivamente no puedes explicar nada más con la biología, básicamente. Yo lo que diría es que Jung trata de explicar mucho, en repetidas ocasiones, esta unión entre la materia y el espíritu con los arquetipos. Es decir, nunca te vas a encontrar una explicación en Jung así muy detallada. Por eso también a veces evito decirle filósofo, aunque sí estoy de acuerdo contigo, creo que sí es alguien con muchísima madera de filósofo, pero no utilizo tanto el término porque definitivamente no tiene un sistema muy, o sea, no es un sistema coherente, grande, que realmente se ponga a explicar cómo se da el paso del cerebro a lo cultural, del cerebro a los sueños, del cerebro a, no sé, el arquetipo de la gran madre. Eh, pero lo que sí explica, y creo que es un buen camino, un buen punto de partida, es que dice, así como el mundo, perdón, así como el cuerpo, que básicamente es un cuerpo de mamífero, el del ser humano, así como el cuerpo tiene su historia y todos sus órganos tienen su historia evolutiva, el mundo de la psique también tiene su historia. Es decir, los símbolos que él piensa que son arquetipos, él va a decir que son símbolos tan primigenios que provienen de la prehistoria. Es decir, seguramente hubo episodios en la historia de la humanidad cuando todavía no éramos completamente Homo sapiens y estábamos tal vez más emparentados con homínidos más primitivos. Es probablemente en estos episodios prehistóricos donde emergen los símbolos que hasta la fecha se siguen manifestando en la modernidad. Nada más que ya tienen connotaciones diferentes, pero él básicamente pensaría que uno de los componentes explicativos para unir la mente y el espíritu es por medio del arquetipo, porque el arquetipo ni siquiera es nada más un símbolo, es decir, no es nada más una imagen. Los arquetipos están conectados con la sexualidad, están conectados con el hambre, están conectados con la violencia, con la agresión. Entonces, digamos que la explicación sería un poco también así. Los sustratos o los componentes biológicos que todo el mundo tiene, en el mundo de la psique se manifiestan de manera simbólica. Esto quiere decir que
dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, pues va a haber mucha diferencia en la forma en la que eh, adornamos estos símbolos del inconsciente, pero de todas formas, tanto en China como aquí en México, y no importa si fue hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, todos los seres humanos en algún momento han tenido encuentros con estos símbolos y les podemos llamar arquetipos porque al final sí tienen algo en común. Todo el mundo pues proviene de un padre y una madre biológicamente, entonces algo tiene que haber simbólicamente que se traduzca de manera eh, consciente, por así decirlo. Entonces, creo que, o sea, sí le diste al blanco en el sentido de que esta es, creo que la pregunta del millón, y pues realmente va a pasar toda su vida tratando de contestarla. También creo que algo muy interesante que introduce Jung, digamos, para esta dicotomía entre materia y espíritu, es la cuestión también del futuro o de cómo el inconsciente no es nada más algo de lo que emergen símbolos, también es algo que va a proyectar cierta idea futura de uno mismo. Lo voy a decir de mejor manera. Una de las grandes diferencias entre Jung y Freud es que Jung sí habla del futuro. Jung piensa que, o al menos le da un papel más importante al futuro. Hay cosas que el inconsciente va a manifestar en los sueños, por ejemplo, que podrían no estar vinculados necesariamente con el pasado de la persona que sueña. Podría ser que el inconsciente esté hablando de cómo podría llegar a ser esa persona si hace tal o cual cosa. Y eso también es muy interesante porque Jung va a llegar a decir que el inconsciente y los símbolos del inconsciente no son nada más conceptos que se tengan que analizar o que se tengan que interpretar, o más bien la interpretación y el correcto análisis de estos símbolos que se manifiestan en el inconsciente también va a involucrar que la persona haga cosas, que actúe en el mundo. También por eso evito también un poco la etiqueta de filósofo porque en sentido como medieval o como clásico, realmente no es un filósofo porque no se va a poner a definir mucho los conceptos. De hecho, en varias ocasiones en su biografía él dice que le parece algo cómico como ha habido académicos que llegaban con él y le preguntaban, oye, pero a ver, ¿cómo exactamente cuál es la definición del inconsciente colectivo y cuál es exactamente la definición del arquetipo? Y él, pues, con algo de humor va a decir, pues que no importa realmente cuál es la definición, lo que importa es lo que implica en la práctica, lo que importa es cómo tú vas a interpretar los símbolos y de qué manera tu vida va a dar cuenta de ello. No sé si, no sé si respondí la pregunta cabalmente, pero eso es un poco lo que yo creo que diría Jung al respecto. Ok, bien, bien. Creo que, bueno, a nivel general, a la pregunta de Uriel, creo que quedan claras varias cosas que a lo mejor están ahí en el aire. Chema, yo te preguntaría, y está relacionado primeramente con el título del programa, ¿por qué hablar de el hombre moderno en Jung y por qué esta cuestión de los símbolos que están, pues, así, presentes o porque nos hablas exactamente como de conceptos que a lo mejor están más asociados con la psicología, con la interpretación muy de corriente, vamos a decirlo, freudiana, pero ¿por qué hablar de símbolos en el inconsciente? O sea, ¿qué relación hay entre este hombre moderno y estos símbolos del inconsciente? No sé si podrás ahora sí que ampliarnos más este panorama. Ujú. Claro que sí. Eh, de manera muy general, lo que va a implicar toda la obra de Jung es lo siguiente. Eh, cuando tú analizas o te pones a leer obras literarias o obras de arte, ya sea pinturas, música, lo que sea,
incluso en el presente, o sea, si tú vas al cine, si vas a un museo, si agarras cualquier libro de cualquier biblioteca de clásicos literarios, pues va a haber un imaginario presente, vas a poder percibir el mundo de la manera en que los autores llegaron a concebir el mundo. eh, y lo que hace la obra de Jung, o lo que hace Jung en gran medida, es darle no solamente cierto orden y categorías a todo este imaginario colectivo, sino que él lo que va a decir es las historias que nos hemos contado desde lo religioso y mitológico hasta lo presente, moderno y que ya no necesariamente tiene carácter religioso, sino de entretenimiento, como es la literatura. Jung va a decir, todo eso brota del inconsciente. En ese sentido, la relación con el hombre moderno, que es decir, la relación entre hombre moderno y símbolos del inconsciente, es una relación que a Jung le llama mucho la atención porque justo él se da cuenta de que nosotros, como hombres modernos secularizados que somos, ya no tenemos contacto con esos símbolos, ya no sabemos interpretar los símbolos que brotan del inconsciente y muchas veces o estamos confundidos y no sabemos, o sea, qué significan, porque muchas veces podrían llegar a molestarnos. Por ejemplo, podría ser que alguien tenga un sueño muy recurrente que no tiene ni la menor idea de cómo interpretar, pero también puede ser que el hombre moderno trivialice los símbolos que brotan del inconsciente. Es decir, el hombre moderno piensa que la religión son solamente una lista de mentiras que los líderes nos han contado para controlarnos, por decirlo de una manera. Jung va a decir, esa forma de pensar del hombre moderno tan cínica frente a los mitos y frente a la religión es sumamente, no recuerdo ahorita qué término utiliza, pero es muy disociativo. Jung va a decir que el hombre moderno, o sea, la psicosis que ha llegado a vivir el hombre moderno se debe precisamente a que tiene separada su conciencia, porque justamente como no sabemos interpretar lo inconsciente, que muchas veces se relaciona con lo irracional, él va a decir, bueno, pues entonces el hombre inconsciente está muy concentrado en explicarlo todo científicamente, materialmente. O sea, en realidad yo creo que no es difícil encontrarnos personas que están muy casadas con la visión cientificista del mundo, que piensan que todo se puede explicar por medio de la ciencia. Y Jung pelea mucho con este tipo de perspectiva. Él va a decir, no. O sea, entiendo que tal vez el horóscopo no te va a poder decir cómo vivir tu vida, pero también sería muy ridículo pensar que el horóscopo no tiene cierto peso psicológico. Eh, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero ahorita estaba viendo una serie que se llama Los Soprano, no sé si seguramente la ubican, y en esa serie hay un Un personaje al que se clásico. le muere, sí, es un clásico, es un clásico. Hay un personaje al que se le muere una esposa y como está de luto, compra un pastel porque creo que es su cumpleaños de la esposa difunta, compra el pastel y lo entierra en donde está enterrado el cadáver de su esposa. Algo que me pareció muy interesante es que a su alrededor, los compañeros y los amigos de este hombre piensan que está completamente loco y que es ridículo hacer eso. Alguien como Jung diría, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo, porque en su conciencia, en su imaginario, todavía dialoga con su esposa, todavía siente que está ahí, todavía. Entonces, enterrar un pastel en el día del aniversario o en el cumpleaños de un difunto, por supuesto que tiene relevancia psicológica y por supuesto que puede ayudar tal vez al hombre ahora moderno a darle cierre a ese tipo de fenómenos como es pues la muerte. Y ese es también otro punto donde Jung va a criticar mucho al materialismo, a esta filosofía hipercientífica,
que es la importancia del mito, perdón, la importancia del rito o los rituales. Jung va a ser alguien que le da muchísima importancia a los rituales porque en gran medida yo creo que lo que piensa es que los rituales son importantes para ayudarnos a recordar y asociar pensamientos. Y en ese sentido, pues creo que el valor del ritual es meramente psicológico, es decir, aunque mucha gente sí piensa y entiendo por qué, que Jung coquetea mucho con cierto misticismo y con la magia, yo lo que recomendaría es que no se lea Jung en ese sentido. Yo creo que Jung es alguien con los pies en la tierra, eh, pero de repente sí va a decir, bueno, también tú no sabes si, o sea, tú no sabes cómo está compuesta la conciencia, todavía es un misterio infinito la conciencia, entonces no sabemos bien a bien si hay cosas que funcionan con magia, pero definitivamente de que hay un componente psicológico con los rituales, con la magia y con los símbolos, por supuesto que lo hay. Y así como un ritual puede ser muy efectivo para ayudarnos a comprender o a darle sentido a, no sé, a la muerte de un ser querido, los símbolos o las imágenes, así como simples íconos, también tienen cierto poder, también de hecho él dice que tienen luminosidad las imágenes o ciertas imágenes. Entonces, grosso modo, eso es lo que piensa Carl Jung, que el hombre moderno ya no tiene formas de interpretar los símbolos del inconsciente, no tiene formas de darle sentido a los rituales y por lo tanto también vive deprimido el hombre moderno, también tiene, pues ahora sí que es un diagnóstico de la cultura en la que él está viviendo y en la que creo que todavía seguimos viviendo en gran medida. Claro, creo que surgen muchísimas preguntas respecto a un montón de cosas, pero una primera cosa que quisiera como que se puntualizara un poquillo más es que mencionas una serie de conceptos junguianos que creo que serían interesantes de tener como primero claros antes de proseguir a otro tipo de preguntas, como pudiera ser, bueno, ya has explicado como en grosso sentido cómo funciona un arquetipo, más o menos que es el inconsciente, pero es interesante, por ejemplo, pensar en lo que Jung llama psique de Freud, ¿no? Y sobre Claro. todo creo que para el nervio filosófico como que es muy importante distinguir qué es psique cuando pensamos, por ejemplo, en las grandes tradiciones grecolatinas como la aristotélica, la platónica, que tiene una psicología entendida como una teoría del alma, y cómo Freud parece tener más bien como una suerte de teoría de la mente, ¿no? Pero una teoría de la mente que apuesta también aún por una sensibilidad muy positivista. Freud tenía la intención de fundamentar todo esto en un parámetro científico, médico, neurológico. Y cuando llegamos a Jung, Sige parece como oscurecerse otra vez, ¿no? Como que es el campo de la ritualidad anímica, el campo biológico, el campo mental, el campo colectivo, porque mencionas que hay un inconsciente colectivo que es parte también de esta psique, pero que también integra elementos biológicos. Entonces, tenemos como que una serie de niveles, ¿no? En esta teoría de la psique, que creo que sería muy interesante tener como claro, ¿no? Sí, un poco como, ahora sí que como exposición de los conceptos, creo que sí es muy útil. Y de hecho, pues Jung es, como tiene madera también de científico, pues no va a rehuir de las definiciones y de los conceptos. Eh, por ejemplo, él sí piensa que hay un inconsciente personal, es decir, hay cosas que no sabemos que pensamos o que todavía no conocemos respecto de nosotros. Y en ese sentido es muy aterrizado y muy similar a Freud. Hay un inconsciente que está, por así decirlo, en el cerebro. Ahí creo que sigue siendo totalmente la mente de la que estamos hablando.
Pero cuando se empieza a oscurecer, creo que el término que es el inconsciente colectivo es, en efecto, cuando lo relacionamos con el alma, porque Jung hasta ahorita no me lo he encontrado así explícitamente, pero sí va a decir algo así como que el inconsciente colectivo no tiene límites. Eh, no sé exactamente si se refiere a límites físicos o a qué clase de límite se refiera, porque si el inconsciente, eso creo que es una pregunta muy interesante y creo que podría formularse de la siguiente manera. ¿Qué estatuto ontológico tiene el inconsciente colectivo? La respuesta yo pensaría es quién sabe. O sea, no hay una respuesta muy clara de Jung respecto a, metafísicamente hablando, qué es el inconsciente colectivo. Lo que sí creo que podríamos intuir es que no es nada más, no está nada más en el cerebro. Creo que Jung sí va a sugerir a veces, y creo que lo hace nada más como para, o más bien, creo que no se compromete mucho con una postura metafísica u ontológica del inconsciente colectivo. Yo creo que pensando en la crítica, porque creo que sí podría, pues es bastante criticable y analizable estas nociones. Sin embargo, creo que coquetea precisamente con la idea de que si la mente está hecha de lo mismo que está hecho todo el universo, pues entonces el inconsciente colectivo también puede tener conexiones con el mundo exterior. Eh, ¿De qué forma podríamos tal vez saber esto? Por ejemplo, Jung va a decir que el inconsciente a veces puede advertirnos de cosas que pues no somos conscientes, ¿no? Entonces, si alguien dijo algo de lo que no fui muy consciente, pero es algo que me interesa o debería de interesarme, pues el inconsciente colectivo de alguna forma tal vez sí nos está mandando mensajes para que el inconsciente personal y después la conciencia personal pueda interpretar el mensaje. Pero esto es una idea muy criticable y muy discutible y no es como que la desarrolle sistemáticamente, eh, pero definitivamente el inconsciente colectivo sí puede. De hecho, Jung sí tiene un tratado que se llama Sobre la sincronicidad, que es otro fenómeno que creo que podríamos ahondar mucho en ello, pero la sincronicidad básicamente es esta coincidencia entre el pensamiento y el exterior, como una especie de relación. Él va a decir que es una relación acausal, porque no hay relación física entre el pensamiento y lo material. Pero él va a llegar a cuestionar si no existe algún tipo de conexión inconsciente. Te digo, ahí se vuelve muy fantasmagórico, pero él sí piensa que podría haber una conexión entre átomos del exterior y átomos del interior, del inconsciente. Eh, por ponerte un pequeño ejemplo, tal vez de sincronía o de fenómenos incluso muy extraños que sucedieron no solamente en la vida de Jung, sino después de su muerte. Cuando él murió, a su tumba le cayeron truenos, básicamente. O sea, ese tipo de fenómeno que incluso uno ve en la Biblia, por ejemplo, crucifican a Jesucristo y pues el cielo se abre, ¿no? Este tipo de fenómenos son los que a él también le llaman mucho la atención. Y de hecho es curioso porque desde el principio, desde que era muy joven e hizo su maestría es básicamente sobre la psicología de los fenómenos paranormales. Entonces, nunca va a abandonar esta parte misteriosa de la realidad. Por eso también es muy comprensible que haya quien lo piense como un místico o como un fundador de una religión, porque sí coquetea con estas ideas que de repente a los filósofos pues nos dan un poco pues nos da cosquillas, ¿no? Porque pues sí es problemático y no se puede definir con tanta facilidad. Pero también creo que esto es parte de lo que lo hace entretenido. Ah, bueno, es que, bueno, hay varios puntos que a lo mejor, como tú dices, ¿no? A lo mejor
por formación filosófica, nos genera como cierta incertidumbre, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, a claro, mí, o sea, es que no sé, bueno, yo a lo mejor porque soy muy eh, de una corriente muy racionalista pegada a la tradición, algunos autores medievales, pienso en Maimónides, ¿no? Maimónides era muy claro cuando decía que él, por ejemplo, no creía en estas cosas como la adivinación y todo esto, pese a claro, que vivía en un mundo en el cual, bueno, en una época en la cual precisamente esto era como más común dentro del esquema cabalístico y todo esto. Actualmente, y esto es un poco lo que me llama la atención que mencionaste sobre la noción de la magia, digo, es como los rituales que también señalas que se dan muchas veces en comunidades indígenas, aquí en el propio país es muy común, lo de claro. ciertos limpias, ciertos actos, o los que practican la chamanería, o estos, ¿cómo se llama? Que van todo de blanco, no me acuerdo, la santería y todas estas cosas que remontan a una cuestión que parece ser de índole, sí, de grupos colectivos, ¿no? O sea, que asumen interpretaciones muy amplias y que muchas veces son muy cuestionables, digo, no puedo generalizar, pero sí en su mayoría son muy cuestionables, ¿no? Eso que decías sobre los fenómenos paranormales y todo esto, es algo que yo en la preparatoria hice un proyecto que se llamaba epistemología de las ciencias ocultas, ¿no? Y algo que Mm, hicimos fue como revisar un montón de textos sobre magia, sobre estas cosas. Y la pregunta es, bueno, si estos fenómenos como tal están presentes, ¿cuáles son los criterios epistémicos para que yo pueda tener acceso o una persona común y corriente pueda tener acceso a ellos y entonces tener ese saber y ese conocimiento que me permita entender esta parte ontológica de la cual derivan todos estos fenómenos que no son, por así decirlo, entendibles bajo los criterios científicos que marcan una noción sumamente racionalista y lógica, ¿no? Porque entendida bajo otros parámetros lógicos modales, o sea, pienso en la lógica, sí, la lógica modal, podría entrar bajo, sí, podría comprenderse en términos lógicos, ojo, como la propia matemática, las propias paradojas que se generan en distintas áreas como la física, pero que en términos, vamos a decirlo, materiales o físicos son incomprensibles, como el ejemplo que tú ponías acerca de la relación pensamiento, mente y mundo, ¿no? Que es el gran problema de la filosofía de la mente. ¿Qué relación hay entre la mente y el cuerpo, ¿no? No existe como tal o es una entidad física o no es una entidad física, porque si en todo caso es una entidad física, como una entidad física interactúa con una entidad no física, que es lo que plantea Daniel Dennett en su libro La mente explicada, y no solamente él, también Popnan y un montón de filósofos, ¿no? Pero aquí lo que más me llama la atención respecto de todo este cúmulo de ideas es precisamente ¿cómo podremos aplicarlo sin caer en una especie de fanatismo que muchas veces yo creo mm, que algunos coach life que vemos más seguido que de lo que nosotros nos imaginamos, no tienen esa formación o no se han acercado con cierta rigurosidad, vamos a decirlo, o con cierta, sí, yo diría con cierta rigurosidad o con cierta seriedad a los textos, y simplemente leen o interpretan o bajan, porque tú durante muchos momentos has dicho, bueno, hay que tener cuidado, no se lea de esta manera, hay que, bueno, no hay que irse a los extremos, hay que, o sea, como que manda esa tela, que muchas veces este tipo de sujetos no lo hace, hay que ser también honesto, y entonces raya en una especie de sincretismo que hace que las personas crean muchas veces cosas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con un beneficio y que, como tú lo dijiste, ese ejemplo me gustó mucho porque realmente yo no soy fan del tarot ni de las esas, ¿no? Pero conozco a muchos amigos, amigas, ¿cómo se llama? Que sí tienen esa cuestión, ¿no? En TikTok lo vemos cada vez más seguidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si hay una parte inconsciente, pero lo decías, no es que adivine, no es que te esté leyendo, simplemente hay una parte inconsciente que está ahí que nos ayuda a interpretar a lo mejor ciertas cosas en relación a nuestra forma de pensar o que interpretamos simbólicamente. Pero no significa que verdaderamente sea magia incomprensible o que no tenga una razón, por así decirlo, eh, vamos a decirlo, comprensible a nivel lógico racional, o sino por lo menos humana, que nos permite interpretar esos textos. Vamos a decirlo, cómo establecer esos límites? Ese sería un poco cómo establecer esos límites para que no rayen en este tipo de malas interpretaciones que pueden, digo, yo personalmente creo que la utilizan más los coach life, o sea, estos sujetos que para mí son unos charlatanes, la mayoría de ellos, no puedo generalizar, porque efectivamente también habrá uno que otro que estará
trabajado, especializado, pero sí muchos venden este tipo de rituales, este tipo de cosas, o no, los que dicen, es que me fumé un porro y vi a la Pachamama y entonces ya ahora sí ya soy feliz y ahora sí ya encontré todo, cosa más, el despertar o el tercer ojo, lo que tú quieras, ¿no? Pero cosas de ese tipo, ¿no? Sería un poco la pregunta. Sí, creo que también esta es una gran pregunta y de hecho, conforme lo leía, yo también decía, bueno, a ver, ¿cómo le vas a hacer, ¿no? Para hablar de todo esto y que no te empiecen a pensar como un coach o como un gurú o como alguien que tiene las respuestas. Eh, yo creo que sí hay un antídoto y sí hay una especie de candado en Jung y es el siguiente. Jung nunca va a intentar vender un catálogo de interpretación. De hecho, Jung siempre va a decir un símbolo del inconsciente siempre va a ser, o sea, se va a tener que interpretar desde el punto de vista individual. Es decir, realmente si tú lees el tarot o te leen el tarot, no es como que los símbolos del tarot te vayan a decir cómo se va a desarrollar los escenarios de tu vida y qué es lo que vas a tener que hacer tú. No, yo creo que Jung más bien se pondría un poco más conservador y lo que diría es lo siguiente. El sentido del tarot tiene que ver más con el sentido que tú le adjudicas a cada uno de los símbolos que aparecen. Por ejemplo, si hay alguna carta o algún símbolo que refiera a la madre, a la relación que tenemos con nuestra madre, no es como que haya una forma única de interpretar un símbolo de una madre. En realidad, tú tienes que adjudicarle ese sentido a partir de tu experiencia propia de haber tenido o no haber tenido una madre. Entonces, en ese sentido, creo que Jung es muy psicologista, o sea, muy individual, porque sí se va como a pelear con esta idea de que, bueno, pues si le podemos dar orden a los arquetipos, entonces podemos adivinar la forma en la que se va a desarrollar la colectividad. Y aunque Jung sí un poco de repente llega a hacer eso, tiene un libro que se llama Ion, donde como que sí, por ese libro creo que es por lo que la gente luego lo tacha de gurú, pero definitivamente creo que es un libro muy exploratorio, creo que no hay respuestas dadas así como a rajatabla. Y de hecho él mucho tiempo estuvo, él pensaba que este tipo de diálogos sobre el inconsciente y los arquetipos y la magia a nivel psicológico, él pensaba que mucha gente no le iba a entender. O sea, de hecho él no estaba preocupado por difundir sus ideas al público general. Más bien se quería pelear mucho con el cientificismo y con el positivismo, porque él más que nada, más que decir, la magia existe, él lo que va a decir es, lo que llamamos magia tiene un valor psicológico. En realidad creo que no es una tesis nada polémica decir que la magia tiene un valor psicológico, aunque no sea magia, no importa. Pero si nosotros tal vez nos creemos por algún momento que el mundo sí tiene algo de magia, pues puede llegar a ser una especie de idea que puede llegar a tener consecuencias positivas. Pero sí es un problema, por ejemplo, la gente que piensa que ve a Dios en todas partes o que ve coincidencias en todas partes y que de alguna forma el universo les está mandando mensajes, creo que también Jung no va a realmente, no va a apoyar esa idea, porque él justo se queda con esta noción de que el trabajo lo tienes que hacer tú individualmente. De hecho, él tuvo varias visiones era una persona muy introvertida, pero también era muy imaginativo. Entonces, él también tuvo sus visiones y sus estados estáticos, por así decirlo,
pero él casi no se los contaba a nadie, él se los guardaba en secreto y es a través de la reflexión y la unión de estos símbolos con sus episodios en su vida que comienza a darle sentido a los símbolos. Entonces, vamos a decirlo de otra manera. Un coach de vida o un gurú puede ser que si tú tienes alguna visión o te leyeron el tarot o algo, tal vez el gurú o el coach de vida te va a decir, esta es la forma en la que debes interpretar este símbolo. Esto significa. Jung lo que va a decir es, o sea, aunque yo sea tu doctor o tu psicólogo, yo no te voy a poder decir cómo interpretar esto. Tú tienes que poner muchísimo de ti para saber de qué manera interpretarlo. Y muchas veces no vas a poder interpretar la primera vez que ves el símbolo. De hecho, lo que va a tener que suceder a veces es que te quedes con el símbolo en la mente y vivas y convivas y hables tal vez un poco de ello, pero no hay una forma, de hecho él dice en repetidas ocasiones que casi nunca se da que tú tienes un sueño y lo interpretas así rápido y de manera unívoca. Puede ser que un mismo sueño tenga sentidos diferentes dependiendo de la época en la que lo estés volviendo a interpretar. Un mismo símbolo tiene un significado cuando estás pequeño y ese mismo símbolo tiene otro significado cuando estás viejo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, él habla incluso de la resurrección de Cristo en muchos momentos, y él dice, no me voy a pelear con argumentar si Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Lo que voy a analizar es qué valor tiene interpretar simbólicamente la resurrección. Pensemos por unos instantes que la vida de Jesús realmente no se manifiesta, o sea, tal vez la segunda venida de Jesús tal vez no es una venida física, no es un regreso físico, tal vez significa que la gente que cree en lo que dijo, al vivir de la manera en la que Jesús dijo que se tenía que vivir, tal vez ese vivir las palabras de Cristo es como una segunda venida, porque estás interpretando simbólicamente la segunda venida de Jesús, pero al mismo tiempo no es tan simbólico, porque si lo estás encarnando, pues tal vez alguien muy creyente podría decirte, bueno, parece que Jesús vive en ti, ¿no? O sea, creo que Jung juega mucho con la forma en la que le damos significado a las cosas. Él en algún libro dice que ideas como Dios, el bien y el mal y la magia, aunque tal vez aunque no son tal vez reales físicamente o tal vez no, sus implicaciones no se concretan en lo físico, definitivamente tenemos esas ideas por algo. Entonces, Jung va a decir, ¿por qué no pensar que tienen él incluso llega a decir que tienen cierto valor evolutivo? Es decir, que la idea de Dios y la idea del bien y el mal y la idea de la inmortalidad del alma, por ejemplo, pudieron en algún momento o pueden seguir teniendo cierto valor evolutivo. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que facilite la concreción de sociedades y por lo tanto que se sigan propagando la especie. De hecho, yo creo que esto es quizá un tema todavía más complejo, pero creo que Jung es uno de los psicólogos o filósofos del siglo XX con más coincidencia con incluso ciertas teorías evolutivas del cerebro. Creo que sí tiene muy buena base biológica y al final de cuentas creo que este énfasis que también le da a lo biológico hace que no se desprenda totalmente de lo hacia, digamos, lo fantasioso y lo espiritual. Entonces, bueno, para resumir un poco la respuesta, creo que el antídoto es, no existe una forma universal de interpretar estos símbolos ni los efectos que tiene la magia, es decir, no es como que haya una receta,
y la interpretación en gran medida va a depender de la vida de la persona en la que emergen estos símbolos. Sí, sí, sí. Creo que justo resaltas un tema que me llama muchísimo la atención, que ha aparecido también previamente, que es el tema de el rechazo muy explícito al cientificismo, a cierto como pensamiento muy positivista para recuperar un orden, digamos, argumentativo que apueste aún por un valor en la magia, que apueste por un valor en lo ritualístico y todo esto, este tipo de manifestaciones que son típicamente no consideradas por el pensamiento, digamos, lo que podríamos decir como la gran caricatura de la modernidad, ¿no? O sea, si pensamos en la gran caricatura de la modernidad, pensamos, creo que en ilustración y pensamos en este tipo de pensamiento sumamente positivista. Y eso me lleva a una pregunta que creo que tiene dos componentes y que, bueno, que creo que en en todas las cuestiones siempre veo una pregunta muy similar, pero primero la digo y luego la desmenuzo. ¿Cómo cabe aquí Hegel? ¿No? O sea, siempre veo a Hegel en todas partes, pero ¿cómo aquí cabe Hegel? Ahora, ¿por qué es que pregunto esto? O tiene que ver con este espíritu moderno, cientificista, positivista, que creo que típicamente es asociado a un tipo de corriente filosófica que en el siglo XIX vamos a ver expresada en su esplendor en el idealismo alemán, ¿no? Los pensadores típicamente sistemáticos, ¿no? De Kant a Hegel vemos una obsesión por explicar el mundo en términos sistemáticos, en términos puramente racionales, ¿no? Creo que lo que podemos pensar en Hegel es que es el gran filósofo que endiosa a la razón, ¿no? Donde el peldaño que ocupa Dios, pues básicamente podría verse suplantado por la racionalidad infinita del espíritu, ¿no? Y esto lo pregunto porque creo que hay ciertos guiños que toma Jung respecto a Hegel. Espíritu aparece, ¿no? Psyche, espíritu. Y eso ya tenemos una palabra alemana, ¿no? Der Geist, que sin lugar a dudas me parece que algo de hegeliano debió tener para la época, porque Jung además es un filósofo suizo que escribe en alemán, habla alemán. Entonces hay una recepción por ahí puramente lingüística de la noción de espíritu. Entonces, eso es una primera cuestión. Pero además tenemos el tema del inconsciente colectivo, que si lo pensamos, creo que de una manera un poquito fría, me parece que es el espíritu absoluto hegeliano, pero vuelto inconsciente. O sea, si lo que tenemos en Hegel es una serie de simbología, bueno, no simbología porque no sería una palabra adecuada, pero lo que tenemos es una serie de imaginarios colectivos espirituales que se van heredando a través de la cultura, a través de la historia. Pues en Jung tenemos como que una estructura más o menos similar, ¿no? Caso curioso que creo que Jung retoma la biología incluso más que el propio Hegel, que es interesante que Hegel, el gran filósofo de los sistemas y la racionalidad, como que parece no tomar muy en cuenta aquí la biología, algo que Jung sí hace. Y eso me lleva a la parte final de esta pregunta, que es ¿cómo, cómo es que hay una diferencia entre la aproximación? Bueno, creo que hay algunos puntos claves, pero es interesante más bien pensar cómo se diferencia la posición que tiene Jung respecto a la religión en contraste directo con Hegel. Y eso me parece interesante porque para Hegel la religión también es un producto del espíritu, una suerte de conciencia colectiva, si tuviéramos así como los dos polos, ¿no? Hegel una conciencia colectiva, Jung un inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, como que tenemos estructuras muy similares acá, ¿no? Cómo es que se van heredando esta serie de imaginarios, íconos, imágenes, pasiones incluso, a través de la historia, y cómo hay una ritualidad que también se va viendo como un aspecto necesario de la práctica religiosa, algo que también Hegel considera, pero que Hegel piensa que se tiene que superar para llegar a una instancia puramente religiosa, ¿no? Entonces me parece justo que Hegel es como que el opuesto, ¿no? De Jung, como si fuera la película negativa, ¿no? De Jung. Entonces este tipo de cosas me resaltan y no sé si has pensado algo al respecto, si tienes alguna idea de cómo funciona esta serie de estructuras, si ves
este tipo de similitudes bueno, yo veo muy claras, pero porque creo que estoy también a veces un poco obsesionado, pero no sé, si pudieras como, sí, desmenuzarlas. Uh-huh. Sí, de hecho, qué bueno que metes a Hegel, porque ahora que recuerdo, en repetidas ocasiones que leía a Jung, también yo decía, esto se parece a veces a Hegel por el simple hecho de que pues está hablando de un espíritu que se manifiesta a través de la historia y tiene implicaciones particulares o para la gente que en ese momento tal vez está analizando la historia. Definitivamente mucho tiene que ver con el hecho de que la religión pues es una constante en el desarrollo de la historia y sobre todo ahorita también que traías a Hegel a colación, el último libro que chequé de Jung que se llama, no sé cómo, se llama The Undiscovered Self o el sí mismo sin descubrir o el ser sin descubrir. Justamente ese libro es muy, muy, muy filosófico, porque incluso tiene unos capítulos que se llaman eh, la perspectiva filosófica del hombre, o algo así. O sea, justo sí habla ya más en términos filosóficos, no tanto en términos psicológicos. Y una de las cosas que menciona ahí es que hay como cierta oposición entre lo material y lo espiritual que él no dice que que se ha manifestado siempre, pero sí es una oposición, digamos, que se concreta en el mundo moderno, como por ejemplo, él sí le pone nombre y es el marxismo y la Iglesia Católica, básicamente. O sea, él dice, estas son las dos posturas hegemónicas en las que el péndulo del espíritu va y viene. Y entonces creo que en ese sentido es muy hegeliano. Yo no me atrevería a decir o a afirmar si hay un diálogo directo con Hegel, porque, por ejemplo, en sus memorias, él cuando habla de lo que llegó a leer de filosofía, se limita nada más a mencionar a Kant, a Schopenhauer, a Nietzsche, pero creo que a Hegel no lo menciona, entonces tampoco estoy muy seguro de si realmente lo leyó, pero seguramente mínimo dialogó con gente que sí lo conocía. Creo que sí es muy certero señalar las similitudes. Y creo que también tu perspectiva respecto a si es como que Hegel parece una película en negativo, yo incluso más bien diría que Hegel parece como la versión más colectiva. O sea, creo que Hegel habla mejor en términos históricos y colectivos y Jung va a ser la parte personal e individual. Es decir, cómo el espíritu o la conciencia de la historia se concreta en una psique individual y qué hay que hacer con esta forma de... De hecho, hay un término muy específico que se llama, sí, que es individuación. Este individuación es un término acuñado por Jung y la individuación básicamente es este proceso dinámico que de hecho dura toda la vida en la que una persona logra interpretar individualmente los símbolos del inconsciente colectivo. Es decir, por ejemplo, yo creo que si alguien muy individuado a ojos de Jung sería alguien que sí sabe quién es, que conoce sus límites, que sabe de qué tipo de cosas es capaz de hacer para bien, pero también para mal. Eso, por ejemplo, es algo muy importante. O sea, Jung sí va a decir, básicamente Jung va a despedazar la noción de autoconocimiento que tienen muchos filósofos que descansa en un conocimiento meramente de contenidos mentales. Jung va a decir, el autoconocimiento no tiene o tiene muy poco que ver con conocer tu imaginario consciente. Él más bien lo que va a argumentar es que conocerte a ti mismo implica que tú sepas de qué crueldades eres capaz, por ejemplo. O sea, él dialoga, por ejemplo, mucho con todo el tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, él dice, es muy fácil pensarte como víctima, pero ¿qué pasa si tu sistema político en el que vives se empieza a tener cortocircuitos, empieza a subir una figura autoritaria, se empiezan a armar colectividades muy violentas y tal vez tú te ves involucrado en una de esas colectividades y de repente tienes que hacer algo porque todo el grupo lo está haciendo, pero no te lo cuestionas porque el grupo lo está haciendo y entonces justamente estos juegos de lo individual con lo colectivo es a lo que él le va a poner mucho énfasis. Entonces, por eso te comentaba que sí parece Hegel, pero es como Hegel ya aterrizado a nivel personal. Es decir, de qué manera este espíritu histórico tiene una lucha también individual, o sea, en nuestras cabezas, así para decirlo concretamente. Eh, y justamente con esta oposición entre, por ejemplo, el marxismo y la Iglesia Católica o la religión fanática, es muy interesante porque él dice, al final, si tú te casas con una o con la otra, vas a ser una persona disociada, vas a vivir con una ruptura en tu alma pensando que solamente una es la opción buena o la respuesta, cuando en realidad tendrías que aprender a integrar las dos posturas. La postura que explica al mundo y a la naturaleza en términos materiales y la postura que explica al hombre y a la naturaleza como un mito, como una fantasía religiosa, si quieres verlo de esa manera. Entonces, por eso también al principio dije que Jung me parece alguien muy compatibilista, porque intenta integrar siempre los sistemas y las posturas que históricamente han estado peleando. Algo que también de hecho podría ser bastante hegeliano, ¿no? O sea, como una suerte idea de superación de la Aufhebung, como, claro, y nada más un comentario que me parece como interesante y muy chiquito, que es, bueno, me llama también la proximidad que tiene Jung con Nietzsche, ¿no? Que tiene un seminario, ¿no? Sobre Jung, me parece que hay un verano que está registrado, creo que en los libros rojos, o el libro rojo, perdón, cuaderno rojo de Jung, que es un seminario sobre Así habló Zaratustra, ¿no? Y creo que parte de la intención particularizante de Jung o del pensamiento jungiano de concretar el espíritu hegeliano, creo que puede incluso venir por ahí, ¿no? Creo que Nietzsche, en su ensayo de autocrítica del nacimiento de la tragedia, dice que su gran problema es que es demasiado hegeliano, ¿no? Entonces, igual y por ahí hay como puentes también. Pero sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, no, creo que vas a contestar. Adelante, Chema. Ujú. Sí, rápidamente, que sí, en efecto, Jung tiene mucho, sí tiene contacto con las ideas de Nietzsche y de hecho hasta se va a aventar una especie de diagnóstico respecto a sus últimos días y dice que a Nietzsche lo que le faltaron fueron rituales. Jung decía que lo que le pasa a Nietzsche le pasa a muchísimas personas cuando ya están muy viejas porque empiezan a emerger estos símbolos del inconsciente como si el cerebro y como si el cuerpo supiera que el final se avecina, ¿no? Entonces, él lo que piensa es que esta locura final de Nietzsche tiene mucho que ver con no haberse agarrado de rituales. Pero bueno, eso era nada más como el comentario. Pero sí, hay mucha coincidencia entre Nietzsche y Jung, por supuesto que sí. Ujú. Algo que me gustaría comentar es, ¿qué tipo de acercamiento recomendarías a las personas que se quieren, vamos a empapar, así, a empapar de Jung? O sea, yo te lo digo porque yo en una ocasión leyendo a Andrés Ortiz Osas, que de repente trabaja estas cuestiones como mitológicas, y de hecho recuerdo que era un libro chiquito que edita Antropos, donde hablaba de esta noción del consciente e inconsciente en Jung, y parecía que él decía, bueno, él decía así claramente que muchas veces lo que hace Jung es invertir la fórmula freudiana en donde el consciente es la parte consciente, el inconsciente es la parte consciente y el inconsciente es la parte precisamente consciente, ¿no? En esta lógica. Pero recuerdo que cuando abordaba esta cuestión de los mitos, de esta cuestión casi de carácter antropológico, llegaba a ser un poco rara. O sea, soy honesto, porque apelaba como a ciertas, vamos a decirlo,
a ciertas tribus, a ciertas religiones de X o Y índole, en el caso de Andrés, ¿cómo se llama? Ortiz Hoces. Pero también me recuerda mucho a estas obras de Joseph Campbell, que en la cual refiere mucho a la noción de la mitología y todo, o el propio Camino del Héroe, ¿no? Que es el famoso libro del Héroe de las Mil Máscaras, ¿no? Que es donde hace todo este recorrido y toda esta como analogía en el cual se va repitiendo esta noción, vamos a decir, del héroe que se congrega en el mundo barroco, pero que tiene como ciertas raíces, vamos a decirlo, un tanto antropológicas, y creo que es como una especie de constante dentro del ejercicio mitológico o religioso, ¿no? Que es muchas veces cuestionados por la misma filosofía, o como lo decía Esturiel, por la misma tradición clásica de la filosofía occidental, ¿no? En la cual el peldaño está por encima que es la razón, está por encima de cualquier otra forma de manifestación o entendimiento que supera esas cosas que no son tangibles, pero que al mismo tiempo no son, vamos a decirlo, son muy, vamos, ¿cómo decirlo? Pues oscuras, ¿no? O difícil de poder darle una racionalidad al respecto. Y por eso, bajo esta premisa, yo te preguntaría, ¿cuáles son, qué tipo de obras recomendarías, o qué tipo de forma de acercamiento a Carl Jung es el que tú sí, recomendarías a quienes se acerquen para que tengan estas referencias, y sobre todo para que no rayen, como lo que decíamos hace rato, en estas interpretaciones que puedan ser a veces erróneas, o que simple y sencillamente también les sirva como para tener un entendimiento más claro al respecto de ello, ¿no? Esa sería un poco la pregunta, Chema. Sí, yo siempre recomiendo dos libros que son con los que yo empecé, de hecho, y son los libros más amenos, más dinámicos y más pedagógicos de Jung. Uno es Memorias, Sueños y Reflexiones, perdón, Memorias, Sueños y Reflexiones. Ese libro básicamente es su autobiografía. La escribió en inglés, Memories, Dreams, Reflections, se llama en inglés. Y ahí básicamente lo que hace es describir su vida, pero también cómo fue evolucionando su pensamiento. Entonces, si tú lees eso, vas a entender, más bien vas a saber después qué libros leer, si te interesa tal vez leer sobre lo paranormal, o si quieres leer ya cuestiones más técnicas del inconsciente, o si quieres leer sus cuestiones más antropológicas, que son ya como para el final de su vida. Y el segundo libro que recomiendo es El hombre y sus símbolos. Ese libro es muy interesante porque él no lo escribió completamente. Él escribió la introducción y lo supervisó, obviamente, pero quienes escribieron gran parte del libro fueron sus alumnos. Entonces, también es una muy buena forma de comprender sus conceptos clave, porque ya es alguien más quien te está ayudando o llevando de la mano para entender los conceptos. Y de hecho, este último libro, El hombre y sus símbolos, lo que está también muy interesante es que él justamente no lo quería hacer, no lo quería escribir, porque él pensaba que estos temas nadie le iba a entender. O sea, él decía, estos temas son muy confusos. O sea, si ahorita no es como que mucha gente los discuta, yo creo que antes era peor. Entonces, él estaba como, pues sí, muy, muy metido en su rollo, en sus temas, y discutía con la gente que siempre discutía, pero él tuvo un sueño, y en el sueño él experimentó que el público, sí, el público ya general, no académico, sí le estaba comprendiendo sus contenidos. Entonces fue gracias a este sueño y a que otro colega lo empujó también a sacarlo, que dijo, bueno, pues vamos a tratar de sintetizar toda la obra que he hecho a través de los años y manifestarla en un solo libro. Lo acabó de editar y se murió, básicamente. Entonces, te digo, también leyendo su autobiografía te vas a dar cuenta que, o sea, si le tomas la palabra, hay cosas muy extrañas que le sucedieron. Entonces también es muy entretenido. Creo que es de los autores más entretenidos que hay.
Sí, yo ya te iba a decir, bueno, yo quiero soñar que todos ven nuestros contenidos y todo eso, y dije, no, pues qué tal si me despierto y me muero, mejor así déjalo. Entonces, no, acá decían algo, bueno, dice Patricia Mezquita, gracias, pero no sé si sea pregunta o algo o aseveración, pero dice, Jung observaba fantasmas, bueno, no sé si sea pregunta, sea afirmación, no sé, tú igual podrías contestarla a Patricia Mezquita, o no sé, Chema, que sepas acerca de ese tema. Justamente en su biografía sí describe como ciertos encuentros paranormales, o sea, sí les llama así. Eh, y sí llegó, ahorita no recuerdo exactamente como de qué persona tiene, con qué persona piensa que tiene contacto, pero sí hay creo que algún familiar con el que se encuentra. También hay ay, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero él tiene un texto que creo que se llama híjole, no quiero errar, pero tiene un texto que es algo así como una de las primeras manifestaciones que hay de escritura automática. Y este texto, él como que piensa que es una especie de contacto con lo paranormal, pero yo creo que aquí la cuestión es esta. Si tú quieres entender a Jung, creo que es buena idea a veces equiparar lo paranormal con lo inconsciente, porque muchas veces Jung no se atreve a decir, esta cosa es un fantasma, pero tampoco va a decir, es solamente una alucinación. Él más bien como que se va a quedar en medio y va a decir, pues lo siento como si fuera un fantasma, pero probablemente tiene algo de inconsciente, probablemente sea algo que emerge de mi psique. Entonces, creo que la respuesta a esa pregunta sería, sí, él sí, o sea, tiene encuentros paranormales, pero no sé si los piense como normalmente pensamos en fantasmas. Creo que ahí estaría la diferencia. También, si no mal recuerdo, hay un como episodio en esta introducción del hombre y sus símbolos, donde Jung habla de un cráneo, ¿no? Que ve en su sótano, ¿no? Y que creo que Freud en algún punto como que lo intenta como psicoanalizar y como en esta introducción también de este mismo libro, Jung como que dice, bueno, creo que a partir de la interpretación que dio Freud, como que se nota que Freud se equivocó, ¿no? Este, creo que algo también así pasaba con un como cráneo que tenía o que veía en un sótano. No me acuerdo cómo va ese episodio, pero era también de las cosas raras, ¿no? Sí, de hecho, sí se relaciona bastante con bueno, un poco con lo paranormal en el sentido de que o sea, Jung sí va a decir que el inconsciente sí es una fuente de, no sé si llamarle conocimiento, pero sí de insight. Es decir, puede ser que el inconsciente ya haya formulado algo que a ti todavía te está costando trabajo pensar, pero que tu inconsciente ya lo vio. Entonces, por ejemplo, este episodio del cráneo, concretamente, si no me equivoco, creo que Freud interpreta el cráneo como si tuviera una pulsión, ¿cómo se llama esto? Un deseo reprimido de muerte. Thanatos, ¿no? Ajá. Freud interpreta ese cráneo en su sueño de esa manera, pero Jung después dice, no, lo que me estaba dando cuenta es que en el contexto de ese sueño, que se supone que está en su casa, baja a su sótano, encuentra restos humanos, pero no recuerdo ahorita si ella abre una compuerta o hay escaleras, pero el chiste es que cava su sótano y se encuentra una estructura romana. Baja cada vez más y la estructura se vuelve más primitiva o más antigua. Entonces, con este sueño, básicamente lo que Jung dice es, la idea misma del inconsciente colectivo me fue entregada en un sueño. O sea, digamos, a él no se le ocurre el inconsciente colectivo, él más bien interpreta que el inconsciente le susurró la idea del inconsciente mismo. Está interesante. Digo, sí, es muy interesante, digo, y ¿por qué digo que es interesante? Porque me recuerda, hace como 15 días, estaba entrevistando a un chico de la Universidad de Madrid, no me acuerdo, pero bueno, de España, no, era de otra universidad, no me acuerdo, pero de España, y él decía algo
muy interesante, se llama Asier Martínez, porque él hace como difusión filosófica con trucos de magia, ¿no? Que obviamente yo siempre, es una cuestión de ilusionismo, pues decía, sí, o sea, dentro de esto, la propia noción filosófica tiene una relación ahí mágica, entonces, o sea, obviamente con toda la carga filosófica, sin rayar tampoco en esta noción, vamos a decirlo, como no explicativa, de forma lógica, pero me llamó la atención porque hacía aseveración un poco a esto que tú mencionas, a la relación entre lo inconsciente y la forma en que se nos presentan ciertas ilusiones, o en este caso, tú dices la noción de lo paranormal, porque me lleva mucho a pensar en estas obras que a mí me fascinan mucho de Neil Gaiman. Por ejemplo, hay un cómic que me gusta mucho que se llama The Book of Magic, en la cual tiene una cuestión medio rara, digo, muchos no son fanáticos de ese tipo de cosas, digo, a mí me gustan, no creo en la magia, te soy honesto, yo no creo en la magia, no creo en estas cosas, no creo en la adivinación, no creo en este terreno, a pesar de que mi familia es de Oaxaca y tiene esa connotación, y es algo muy interesante porque es como lo que te decía, como una parte, sí, vamos a decirlo, de mí, no sé si consciente o inconsciente, tiene esas referencias acerca de fantasmas, de espectros, de toda esta cultura popular que deambula en el realismo mágico de México, pero que antes yo era muy desdeñado a criticar y que ahora cuestiono más, ¿no? Bajo un poco en esta tónica y creo que leer a Jung bajo estos términos que tú me dices podría, vamos a decirlo, hacer compatible estas formas o estas realidades que para nuestra visión totalmente occidentalizada podría chocar o podría ser en ocasiones un tanto arrogante, ¿no? Porque sí, hay que reconocer lo que también hay una carga de arrogancia por parte de la tradición filosófica que se limita a no permitir ese tipo de aseveraciones como correctas o como válidas, ¿no? Entonces, creo que Jung en ese sentido, no sé, tú nos podrás decir, eh, podría servir para estas comunidades que muchas veces chocan por la forma precisamente de pensar, de tener una realidad distinta a la nuestra, en relación con nuestra visión totalmente, repito, muy racionalizada del mundo, ¿no? Al punto de que se llega a ser burdo, ¿no? Se llega a burlar o mofar de estas formas de pensar que no son propiamente nuevas, como lo dices, o sea, son una especie de elementos constitutivos de carácter simbólico que están arraigados en la parte, en una tradición antropológica, histórica y social que va desde lo mitológico hasta lo religioso, porque como señalas, o sea, me gustó mucho eso de que la noción de que, bueno, la forma de poder establecer un criterio en Jung para no caer en estas farsas que cometen algunos sujetos es precisamente no tener una interpretación clara del símbolo, porque en términos de semiótica ese es uno de los grandes dilemas, hasta qué punto se puede interpretar el símbolo, pero el hecho de quererlo interpretar de manera restringida, pues anula la noción simbólica o la dimensión simbólica y semántica que tiene el símbolo por sí mismo, no se agota, ¿no? Grandes problemas de la hermenéutica desarrollan esto, que el símbolo no puede agotarse su interpretación y es por eso que en ciertos términos es mucho más amplio o más comprensible que la propia palabra, que el propio discurso, que las propias maneras discursivas en las que estamos habituados a trabajar o conceptuales en las que estamos habituados sí, a entender el mundo. Y como para ir un poco cerrando esta intervención por parte mía, yo te preguntaría, precisamente, qué formas podría tener el uso o la lectura de Jung en una sociedad como la nuestra, la mexicana? Digo, yo planteé algunas ideas, pero, sí, o no solamente mexicana, sino para algunos sectores no necesariamente tan académicos, sino también, y bueno, tanto académicos, bueno, la academia yo creo que eso es punto y aparte, sin entrar a esta noción, pero sí para a una persona no tan académica que diga, bueno, sí me interesaría entender o me gustaría saber qué uso o qué utilidad podría tener. No me gusta utilizar el término utilidad porque siento que rayo en esta noción un tanto práctica de que tiene que tener cierta utilidad las cosas, sobre todo la parte teórica, pero sí, en términos prácticos, hablando de una especie de filosofía práctica, qué tipo de elementos nos pueden servir a través del marco teórico de Jung en la vida cotidiana a alguien que se quiera acercar al autor o que quiera entender estas formas de pensar de dicho autor o qué aportaciones pueden
ser de gran utilidad para nuestra vida diaria, ¿no? O nuestra vida común. Sería un poco la pregunta, Chema. Sí, yo creo que Jung no te haría sentir vergüenza de utilizar el término útil, porque él sí es un pensador que se obsesionó bastante con la utilidad de las ideas. De hecho, creo que eso es, pero utilidad no en sentido, digamos, práctico, Ajá. mecánico, ni en Sí, es que yo sentido pensaba como monetario. utilitarista, digo, Ajá, por eso en términos utilitaristas como que no me gusta, pero sí entiendo. claro. Ok, no, pero te dejo terminar la idea. Adelante, adelante, Chema. Ujú. Entonces, creo que Jung sí, en efecto, es un autor muy útil que creo que enseña muchísimas cosas. Yo, yo creo que o sea, lo que recomendaría, y lo voy a hacer simplemente desde mi experiencia personal, es lo siguiente. Como Jung sí encontró patrones simbólicos en narraciones literarias y religiosas, yo lo que hago, por ejemplo, es cuando voy a ver una película o veo una serie o leo algún libro, trato de interpretar las acciones siempre intento meterme en la historia, o sea, literalmente, o sea, trato de pensar yo qué haría en esa situación, cómo me comportaría, qué pensaría, eh, porque creo que al final es eso, como el gran descubrimiento de Jung, que las historias no son mero entretenimiento y en gran medida Joseph Campbell, que mencionaste, también se dio cuenta de eso y de hecho Joseph Campbell es él admite que él es muy deudor de Jung. Eh, entonces creo que, o sea, es una recomendación quizá muy burda, pero a mi parecer es muy práctica. Intenten interpretar las historias de la cultura popular, intenten interpretar los clásicos siempre en contraposición con su vida. Eh, no sé, alguna historia que les encante o que sea su favorita, pues intentar pensar qué significa en relación con ustedes. No sé, si El Señor de los Anillos a mí es una historia que a mí me encanta y pues pensar, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es el anillo? ¿Qué es lo que me da poder? ¿Y de qué manera abuso del poder? ¿Y de qué manera trato de reprimir, no sé, mis deseos más oscuros? Algo así. O sea, realmente creo que en ese sentido, creo que Jung es muy platónico. O sea, creo que eh, Platón yo creo que querría verle lecciones morales a todo y aunque Jung no es tan así, aún así lo que diría es, desde luego que puedes extraer lecciones morales de cualquier historia y de cualquier obra literaria. Obviamente las que son clásicos, pues son clásicos en gran medida también por eso, porque pues le hemos adjudicado mucha carga moral colectivamente. Entonces, esa sería mi recomendación, que no leamos las historias como meras historias, sino como lecciones para nuestra vida. No sé, Uriel, que quieras comentar algo o abordar. Que coincido muchísimo. De hecho, justo ahorita que mencionabas como meterte en el papel de las historias que vemos en las películas, hay una película que siempre me ha resultado como, bueno, hay dos películas que me han resultado muy jungianas. La primera es Altered States o Estados Alterados de Ken Russell. Es una película de horror, pero que es como una exploración de el inconsciente colectivo y esta imagen que tenía, que explicabas del sueño que tuvo Jung en su sótano con el cráneo y que encontraba después una ruina romana y como que descendía más. Entonces es que hay una escena muy similar en esta película donde el protagonista no va a tomar ningún spoiler, pero parte de lo que hace es descender como que en las profundidades del inconsciente colectivo y como que va cada vez más hacia atrás, ¿no? Desde lo moderno hasta lo más antiguo posible, ¿no? Y como que una pregunta subyacente en la película es ¿hasta dónde llega esa inconsciencia, perdón, colectiva que mencionaba Jung? O sea, que mencionabas también que no es finita, ¿no? O sea, que puede ser infinita. Entonces eso me hizo acordar mucho esta película. Y otra en relación un poco con Joseph Campbell
y con Jung es Eyes Wide Shut o Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, que parece como una suerte de recorridos de algunos arquetipos que están como que claramente muy marcados al trauma que tiene o la fijación que tiene el protagonista con la infidelidad, cómo casi la historia es una invitación a que sean fiel, ese tipo de cosas me parecen muy interesantes porque también rozan como que el campo de lo paranormal, que creo que muchas veces nos ha incluso sucedido como seres humanos completamente de a pie. O sea, a mí me acuerdo mucho de un profesor que conocí que daba algo de psicoanálisis, que él decía, cuando uno está en terapia, hasta el taxista, hasta la persona que va caminando en la esquina te da un mensaje simbólico, porque parece que está siempre con estas antenitas prendidas y uno va y le comenta algo completamente aleatorio a un transeúnte y te responde algo que simbólicamente tiene mucho peso, y ahí es donde empiezan este tipo de nexos como de como mágicos, como intentar explicar como si hubiera una respuesta mágica para mis problemas en el mundo y bueno, en fin, ese tipo de cosas me parecen que están muy, muy interesantemente abordadas desde el cine, incluso quizá un poco más que el ámbito de la literatura, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención y ya con eso quisiera como cerrar. Bueno, antes de ir cerrando, porque como siempre digo, nuestro peor enemigo siempre es el tiempo, pero fuera de eso, creo que es una interpretación muy, muy nuestra, subjetiva, pero yo, yo, eh, yo te pediría, o no, sí, te pediría de favor, que nos pudieras proporcionar no sé, tus redes sociales o donde te quieran, si alguien esté interesado en saber más, si tienes algún texto, un escrito donde puedas compartir, para que si alguien precisamente dice, ah, pues es que me llamó la atención este tema, este programa o estas cosas, ¿dónde podría saber más acerca de lo que dice Chema? Porque, como dije, tienes ahí un canal de difusión y podrás hacérselo llegar, lo mencioné, pero qué mejor que la promoción venga de tu voz. Y adelante, antes de darte, dice saludos, Saúl García, saludos a Saúl. Qué bueno que nos estés viendo, pero adelante, adelante, Chema, te cedo la palabra. Sí, pues como mencionabas, tengo un canal que se llama Idógrafo. Es básicamente difusión de temas humanísticos, filosóficos, antropológicos, históricos. Y pues me pueden buscar en Twitter, TikTok, YouTube e Instagram como @eidógrafo, así como suena, eidógrafo, todo en minúsculas. Y pues nada, es un canal de difusión, entonces está creciendo todavía, pero pues ahí vamos. La verdad es que sí, lo que he tratado más es Jung, cuestiones de religiones primitivas, que es ahorita como en lo que más interés tengo, pero la verdad es que no tengo límite en cuanto a los temas y al contrario, creo que mientras más hablemos de esto, creo que pues mejor, ¿no? La verdad, creo que las humanidades necesitan mayor difusión, necesitan salir de las aulas. Digo, también está bien el trabajo que se hace ahí porque los académicos pueden corregirnos si en algún momento nos pasamos de difusores. Pero bueno, ahí me pueden buscar en Eidógrafo y pues nada, muchísimas gracias por prestarme este espacio y pues que se repita. No, de hecho, qué bueno que dices. De hecho, siempre a todos los invitados que tenemos aquí en el programa de Píldoras Filosóficas, siempre les abrimos esa opción, ¿no? Siempre está abierta este espacio para que vuelvan, para que nos hablen de otros temas, para que esté ahí presente efectivamente este tipo de discursos, este tipo de análisis que al final de cuentas tienen que ir más allá de la academia, ¿no? Porque si no, luego queman libros diciendo que son comunistas, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, diciendo que así, y luego pues, no se sabe sobre ciertos temas, pero no, pero más allá de eso, hablando en serio, creo que sí agradecemos también esta contribución tuya, Chema, sobre todo porque, como siempre lo he dicho, hemos tenido, o le hemos dado voz no solamente a gente exclusivamente de filosofía, sino también de psicología, de arte, antropología, artistas también de distintas índolas,
Pero esa es un poco la cuestión, ¿no? Casi Coach Life, no, pero, pero me limito, o sea, lo censuro, aunque me odien, pero en fin. Pero fuera de eso, no, en verdad te agradecemos tu contribución, Chema. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. De igual manera, Uriel, que también es muy grato siempre tenerte aquí, sobre todo con tus preguntas hegelianas, que algún día tendrás que superar, como se supera la ex, entonces así es, entonces es lo mismo. Entonces, bueno, más allá de eso, agradecemos tu participación, Chema, y repito, el espacio está abierto para posteriormente otra contribución, y como siempre, nos despedimos de los que estuvieron aquí presentes, agradecemos a la audiencia que estuvo aquí presente, la verdad, muchas gracias, porque sin ellos, pues no seguiríamos transmitiendo este programa que, como decimos, cada vez estamos siendo más constantes con el contenido que va desde cine, precisamente temas académicos, temas filosóficos y distintas, ¿cómo se llama?, posturas o invitaciones o colaboraciones. Entonces, hasta pronto, nos estamos viendo y estaremos ahí subiendo más contenido constantemente. Sin más, nos vemos la próxima semana con otro tema relacionado con filosofía y arte y cultura. Cuídense, chao.